Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su canal favorito Desenvolviendo a México. Yo soy Calzada Frías Kenia Paola del grupo 5 y M3 y el día de hoy toca abordar un tema bastante interesante y muy conocido como los títulos de crédito. Primero que nada, ¿qué son los títulos de crédito? En el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito define a los títulos de crédito como documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que ellos se consigna. Es decir, se trata de documentos que expresan en su contenido un derecho literal y autónomo. Esto significa que cada tenedor del documento tiene un derecho propio sin importar quién haya tenido antes. Para ejecutar estos derechos solamente es cuestión de tener estos documentos. Y existen muchos tipos de títulos de crédito, pero el día de hoy nada más quiero abordar 4. Primero me gustaría hablar sobre el cheque. Pero, ¿qué es el cheque? El cheque se trata de un documento firmado por el propietario de una cuenta en un banco que habilita al que lo recibe a disponer una cantidad determinada de dinero sobre una cuenta bancaria. Su principal finalidad es emitir el pago sin la necesidad de transportar dinero en efectivo y dando al beneficiario más libertad para elegir el momento y el lugar del cobro en metálico. Aquí este es un cheque, la imagen de un cheque. Después me gustaría hablar, para entrar más en contexto, hablar sobre sus elementos. En el número 1, que es este, son los datos de la entidad, que es bancaria y sucursal de la cuenta sobre la que se va a efectuar el pago, domicilio, teléfono, email, etc. El número 2, que está aquí, código de cuenta cliente y código IBAN, International Bank Account Number. Es muy útil cheque cobrado a través de una entidad de otro país, cuando quieres transferir este cheque a otro país. Y número 3 es el importe de cheque. Expresado en números, es aconsejable comenzar a terminar importante de una almohadilla. La persona a favor, física o jurídica, de la que emite el cheque, aunque también puede ser al portador. Cheque, el número 5, importe del cheque expresado en letras. En caso de duda, esta es la cantidad que prevalece. Si no se rellena todo el espacio, suele rellenarse de una manera horizontal. Lugar y fecha de cuando se realiza el cheque, la emisión del cheque. Serie, tipo y número de documento en cada cheque es único. Número 8, lugar reservado para la firma de quien emite el cheque. Si el cheque es de una empresa, además de la firma de las personas que representan a la empresa, también suele llevar el sello de la empresa. Serie y por último el número 9, serie, tipo y número de documento reservado para lectura mecánica del cheque. Y eso es lo que es un cheque. El contenido del cheque, pues, como al principio lo dije, va a ser como una persona tiene que pagar algo, pero no es... Bueno, actualmente se utiliza mucho el cheque porque pues ahorita que te den dinero de tu trabajo o cualquier otra cosa es más peligroso, y por eso recurren mucho a lo que es el cheque. Sus requisitos legales. El cheque está en el artículo 176 de la Ley Federal de Trabajo, y ahí igual habla sobre su contenido, sobre las partes que ya había mencionado. Y existen diferentes tipos de cheque, pero pues creo que todos tienen la misma finalidad de pagar algo, o bueno, pagar algo en el papel, pero pues tiene que cobrarlo para hacer dinero físico. Después está lo que es la letra de cambio. Primero que nada, ¿qué es la letra de cambio? Una letra de cambio es un documento de cobro en donde se ordena el pago de una determinada suma de dinero
en la fecha de vencimiento. Se utiliza como medio de pago y garantía financiera. La letra de cambio es un documento mercantil que generalmente es utilizado por un vendedor a garantizar el pago de la venta realizada. A través de la letra de cambio, el vendedor puede dar financiación a sus clientes con la garantía que cobrará el dinero en la fecha de su vencimiento. Los elementos de la letra de cambio, ven aquí se ve. El número 1 es girador, librador, persona que emite la letra de cambio dando el orden de pago, acreedor o premista. Número 2, girado o librado, persona a quien se le da la orden de pagar, el cual es el deudor. Número 3, endosante, acreedor original que transmite o endosa su derecho a otro. Número 4, el endosatario, persona a quien se le ha transmitido el derecho incorporado de la letra de cambio. Número 5, tenedor, persona poseedora del título en cada momento. Número 6, avalista, persona que garantiza en todo o parte el pago. Y pues, ¿cuál es su contenido? Debemos distinguir diversos supuestos dependiendo de quién realice la reclamación de pago y contra quién se dirija. Las acciones cambarias contra el aceptante de las letras prescribirán a los 3 años contados desde la fecha de vencimiento. Las acciones del tenedor contra un endosante y contra el librador prescribirán en el plazo de 1 año desde la fecha en que se realiza el protesto o la declaración equivalente a la fecha de su vencimiento, en el caso en el que la letra incluyera clausura sin gastos. Las acciones de unos endosantes contra otros, contra el librador, prescribirán a los 6 meses. Y así, etcétera, y etcétera. Los requisitos legales. Aquí la letra de cambio se ve en el artículo 76 de la Ley Federal de Trabajo. Y igual mencionan sus partes, lo que debe llevar para que se pueda hacer ese pago. Y existen diferentes tipos de letras de cambio, pero pues todas tienen el mismo propósito, pero aquí la diferencia entre todas es el tiempo en que tiene que pagar el vendedor o viceversa. Tercer documento importante está lo que es el pagaré. Pero, ¿qué es el pagaré? El pagaré es un documento que se supone la promesa de un pago a alguien. Este compromiso incluye las condiciones que promete el deudor de cara a la contrapartida, que es el acreedor, es decir, la suma fijada del dinero como pago y el plazo de tiempo para realizar el mismo. El pagaré es un título de crédito que establece un compromiso formal. Este compromiso formal indica 3 detalles. El primero, quién paga a quién. El segundo es la cantidad de dinero. Y el tercero, cuándo debe realizarse dicho pago. Aquí normalmente es más, tanto el cheque como el pagaré son los más importantes y los más conocidos entre la ciudadanía mexicana. Y aquí me gustaría hablar sobre sus elementos del pagaré. Primero está el emisor. Es el que emite el pagaré, es el deudor o prestatario, en quien propone pagar una cierta cantidad al prestamista dentro de un periodo de tiempo estipulado. Número 2 es girado. Es la otra parte involucrada en cuyo favor se realiza el pagaré. Esta empresa o persona es el acreedor que proporciona los bienes a crédito o el préstamo que presta dinero. En ciertos casos, el girado también puede solicitar una garantía en el prestado, generalmente activo. El beneficiario es el destinatario final del instrumento y por consiguiente el del pago. El girado y el beneficiario pueden ser la misma persona cuando el monto se debe pagar a la persona cuyo favor se hizo el pagaré. Promesa incondicional de pagar.
En ciertos países debe estar visible la palabra pagaré en el documento. Normalmente los pagarés mexicanos sí tienen aquí el título de pagaré. El monto. La suma de dinero que recibirá beneficiario debe figurar claramente en el documento. Fecha de vencimiento. Esta fecha en que se realiza el pago del pagaré, si no se indica específicamente la fecha de vencimiento en el documento, debe haber información disponible que permita calcular la fecha de pago. Firma del creador. La firma es la fuerza vinculante del pagaré. Es la forma a quien creó o acepta el contenido del documento y se compromete a pagar. Sus requisitos legales, pues sería lo que es la firma escrita, el monto del préstamo y tasas de intereses y el cronograma de pago, como pues ya lo había mencionado anteriormente, es lo que más debe de importar. Y pues igual hay distintos tipos de pagaré, igual tiene la... Y por último, el otro documento importante es el endoso. ¿Pero qué es el endoso? Endosar es un procedimiento específico para la transmisión de documentos que tienen un derecho de cobro o una deuda. El endoso es la declaración del acreedor frente a su deudor pidiéndole que le pague la deuda a otra persona diferente y que se realice en el propio documento que tiene la deuda. Se trata de transmitir la posición de acreedor a otra persona, que será la que reciba el pago de la deuda, la cual se originó por otra persona distinta. La palabra endosar proviene de la palabra dorso, ya que es necesaria la firma del documento por la persona que transmite el documento en el dorso del documento. Esta acción de transmisión de documentos con derecho de cobro más habitual en figuras como letras de cambio, pagarés y cheques, el endoso se puede realizar en cualquier momento antes que la deuda sea pagada. Aquí, este es el endoso. ¿Cuáles serían sus elementos? El endoso debe constar de un título relativo en la hoja adherida del mismo y llenar los siguientes requisitos: el nombre del endosatario, la firma del endosante o de la persona que suscribe el endoso a su ruego o en su nombre, la clase de endoso y el lugar de fecha. No tiene tantos títulos como los anteriores que ya mencioné. El endoso participan varias personas. La primera es la persona que va a transmitir el documento con derecho de cobro. A esta persona se le denomina endosante. La persona que recibe este derecho de crédito será el endosatario. Quien tenga el documento con derecho de cobro, indiferentemente que haya sido endosatario anteriormente, recibe el nombre de tenedor. Aquí el tenedor lo comenté hace un momento en lo que era el pagaré. Y el que tiene derecho a reclamar el pago de la deuda. Y por último, la figura del deudor, que es la persona que tiene que cumplir con la obligación final de pago ante el tenedor. Sus requisitos legales tiene que ser una declaración formal, entregar material de documento, papel indiferente al deudor y característica del endoso. Igual existen tipos de endoso, pero igual tienen la misma finalidad de dar ciertos pagos, de pedir ciertos pagos. Y ya como conclusión, estos títulos de crédito son bastante importantes y los más conocidos para adquirir un crédito o pagar algo o pedir un préstamo. Normalmente se utiliza lo que es el cheque y lo que es el pagaré. Son los más, se podría decir que los más importantes aquí en México, ya que pues con el paso del tiempo es más fácil cobrar o pagar algo dependiendo de la empresa o de la persona, pero
a mi parecer, pues el cheque es como que el más relevante porque tanto puedes dar tú el dinero como puedes recibir. Bueno, en todos son iguales, pero este es como que más, se podría decir más fácil de trabajar y más sencillo. Porque la verdad es que a mí se me complicó un poco los otros, lo que es el endoso y lo que es el pagaré, y son los que más se me complicaron, pero pues son los que más utilizan, son más utilizados en las empresas y también en pequeños negocios y así. Y pues eso sería todo. Espero que tengan una bonita noche o bonito día. Y gracias.